Bueno, esta semana empezamos fuerte, empezamos en la Comisión de Hacienda denunciando el expolio fiscal al que nos está sometiendo Barbón por su negativa a deflactar la tabla del IRPF. Eso ha hecho que 69 millones que estaban en el bolsillo de los asturianos hayan pasado al bolsillo de Barbón para que se lo gaste en su agenda ideológica. También estuvimos apoyando a los ganaderos que por fin vieron cómo se consiguió sacar al lobo del Lespre, eso sí, con el voto en contra del Partido Socialista y de los 2 diputados de la FSA en el Congreso de los Diputados. También dimos la bienvenida a la llegada de las universidades privadas a Asturias, en contra del criterio o de las reservas de toda la izquierda. Desplazarnos a Nembra a rendir tributo y homenaje a los 4 mártires de Nembra. 4 mártires que son despreciados por las instituciones asturianas y que se niegan a brindarles el correspondiente y merecido homenaje. Nosotros desde Vox siempre hemos defendido que debe tratarse por igual a todos los muertos, sean de un bando o sean de otro, y de ahí que nos desplazáramos hasta el concejo de ayer. Y por último, también fuimos muy duros en la comisión correspondiente con el consejero Zapico en relación con el famoso aquelarre feminista en el cual se mofaron y ridiculizaron la imagen de la Santina. Hemos de recordar que en los 3 últimos años el Principado ha disparado las subvenciones a la Asamblea Moza, la organizadora de esa mamarrachada feminista. En 11 veces ha multiplicado las subvenciones a esa organización, multiplicándolas, como digo, pasando de 3.000 euros al año a más de 33.000. En Vox no vamos a tolerar que se mofen ni de nuestros símbolos de la tradición asturiana, ni, por supuesto, de los sentimientos religiosos de los católicos asturianos.